Pues muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Isaura Bando y seré quien modera esta mesa titulada Estrategias multimodales para el fortalecimiento de competencias digitales en diversos contextos educativos, perteneciente al programa de maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a quien tengo el honor de presentar. En primera instancia, la doctora Martina Ramírez Chávez es psicóloga, maestra en Ciencias de la Educación, doctora en Desarrollo Humano, Diseño y Rediseño y Evaluación Curricular y docente en distintas IES. Y en la UNRC es docente en MASGEM y en Mediums. Sinodal de exámenes profesionales por acuerdo 286 en Ceneval, licenciatura y pedagogía en ciencias de la educación, para evaluadora nacional e internacional del SNIP y SAES México, SINAES Costa Rica y CONEPAU en Panamá. Bienvenida, doctora Martina. Gracias, buenas tardes. Y también contamos con la maestra María Concepción Montero Alférez. Es maestra en pedagogía, especialista y formadora de grupos en ESAD, transformación digital, fortalecimiento de la docencia universitaria y uso crítico de TICs, coautora del libro La hibridación en la educación superior. Sus líneas de investigación es ethos docente universitario a distancia, ambientes y escenarios educativos multimodales y redes de colaboración generadoras de conocimiento. Bienvenida, maestra. Es un placer. Qué gusto, Isabela. Saludarte, Martina, qué gusto. Muy bien. Además de las comentaristas, tenemos a los estudiantes que van a presentar sus avances de trabajo terminal. Pero antes de presentarlos, quiero mencionar la dinámica de trabajo de la mesa. Cada uno de los estudiantes va a tener 10 minutos para presentar sus proyectos. Una vez que hayan terminado su presentación, cada comentarista tendrá 10 minutos para hacer las retroalimentaciones pertinentes. Recordemos que en esta ocasión no podemos tener réplica directa, sino que más bien los estudiantes tendrán que hacer sus anotaciones y posteriormente tendrán que hacer sus pláticas con sus docentes directivos de trabajo terminal sobre las observaciones que han marcado las docentes. ¿Sale? Bueno, pues entonces, bienvenidos a todos, que sea una excelente mesa y iniciaremos con Héctor Miguel Calzada Martínez, que presenta su trabajo titulado Taller Multimodal para fortalecer competencias digitales y reducir el alfabetismo digital en estudiantes del IEMS de la Ciudad de México. Adelante, Miguel. Y se nos congeló, Miguel. ¿Sí nos oyes, Miguel? Habrá que quitar nosotros nuestro video para que él tenga más capacidad de... Posiblemente. Ya nos está escuchando. A ver, ya, creo que sí. ¿Ya me escuchan? Sí, claro. Ok. Voy a compartir pantalla entonces. Ok. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por su atención. Estoy aquí presentando para el octavo coloquio de investigación. Como bien dijo la doctora, mi proyecto es Taller Multimodal para el Desarrollo de Competencias Digitales y Reducción del Analfabetismo Digital en estudiantes de primer y segundo semestre del IEMS, en el plantel José Revuelta Sánchez, en la Ciudad de México. Yo soy Héctor Miguel Calzada Martínez, mi directora de trabajo terminal es la doctora Martina Ramírez Chávez y el comité asesor es la doctora Cruz Noemí Morales Prado y la maestra Altamirano Lugo Verónica. Muchas gracias. Primeramente, para contextualizar un poco, ¿cuál es mi problema? A pesar de que tenemos un avance tecnológico sin precedentes en estas últimas décadas, aún tenemos muchas brechas digitales. Entonces, esta cuestión, el hecho muchas veces creemos o suponemos que el tener significa saber o significa poder. No siempre es así. Entonces, esta situación impide el desarrollo de estas competencias digitales críticas y son necesarias para su inclusión plena en la sociedad digital correspondiente. El contexto educativo donde desarrollé esta implementación es el IEMS. Es una institución pública de la Ciudad de México que atiende a jóvenes en problemas de vulnerabilidad y
económicamente desfavorecidas, de hecho se encuentran en colonias populares. En mi plantel es el José Revuelta Sánchez, que se encuentra en la delegación Venustiano Carranza, que atendemos a colonias como La Merced, como Morelos, como Tepito, que aunque estamos en el centro, pues aún así hay un claro problema de rezago académico y educativo. Y el objetivo general del proyecto es diseñar, implementar y evaluar este taller multimodal para las competencias con el fin de apoyar. No es una solución, es difícil que sea la panacea, pero sí puede haber una reducción de este analfabetismo digital en estudiantes de primer y segundo semestre, que a su vez les va a permitir ser unos ciudadanos más críticos y tener herramientas mejores para no abandonar y para concluir su bachillerato, además de una vida plena. ¿Cuáles son los objetivos que perseguí con esta intervención? Primeramente, fortalecer justamente estas competencias digitales críticas en los estudiantes del DIEMS a partir de un enfoque B-Learning que combina recursos tecnológicos y actividades pedagógicas activas. Y específicos, fomentar el uso crítico y ético de las herramientas, facilitar el acceso autónomo, impulsar el trabajo y desarrollar el pensamiento crítico para evaluar esta información. Es decir, no enseñarles a usar la herramienta y que el objetivo sea aprender la herramienta, sino que la herramienta sea el pretexto para aprender y para desarrollar otras habilidades que ellos necesitan y entonces sí puedan contextualizar este aprendizaje en otras materias. ¿Qué metodología utilicé? En este caso yo utilicé la metodología ADI. Es la que estuve analizando y es la que mejor se acoplaba a mi modelo de intervención. Se diseñó, como lo había dicho, es en B-Learning con estudiantes de primer y segundo semestre, y el enfoque de metodológico fue un mixto, tanto algunas cuestiones cualitativas, pero también algo cuantitativo. Y las metodologías activas que usamos fueron APP, gamificación y Design Thinking. Y a continuación voy a detallar un poquito las fases o las etapas del modelo ADI dentro de la implementación. Primeramente, partimos de un diagnóstico. Este diagnóstico permitió diseñar justamente un taller pertinente y adaptado a las necesidades reales que teníamos. Y entonces desarrollé esta matriz de diagnóstico donde tenemos 4 dimensiones que fueron las que se evaluaron: la información y alfabetización digital, la seguridad digital, comunicación y colaboración y creación de contenido. Y justamente vimos cuáles son las fortalezas que tenían ya, que sí podían, que sí sabían, cuáles eran las áreas de mejora, que aunque la conocían tenían todavía áreas de oportunidad. Y ejemplo detectado, por ejemplo, uso adecuado de buscadores en línea, exposición prolongada a redes sociales, falta de organización en proyectos y desconocimiento de lo que son las licencias, ni siquiera sabían, ¿no? Entonces justamente primero se aplicó este diagnóstico y se pudieron visualizar estos problemas a partir de esta matriz de diagnóstico. Ya que tuvimos nuestro diagnóstico, se comenzó al diseño y desarrollo de estas actividades. En el diseño se desarrollaron 11 actividades. Tenemos aquí las lecciones que se desarrollaron y tenemos las competencias digital crítica que apoya cada una de ellas, que partimos de información, alfabetización digital, evaluación, búsqueda eficiente, gestión de sobrecarga informativa, pensamiento crítico, seguridad, protección de datos, privacidad y ética, identidad digital, bienestar digital, ciudadanía digital, creación de contenido, comunicación y colaboración, empatía digital e inclusión. Justamente también estuvo alineado a lo que es el DIEMS, al modelo educativo del DIEMS, que es lo que busca. Entonces busqué que esta implementación estuviera alineado al programa del DIEMS, a lo que cree el modelo del DIEMS, pero también con estas habilidades. Aquí les comparto un pequeño QR en el cual ustedes pueden visualizar los anexos, que son exactamente las actividades, y también están en estos anexos algunas de la evaluación 360, algo un poquito más detallado que no pude hacer aquí por cuestión de tiempo. La implementación se observó una mejora significativa. Participaron 45 estudiantes de primer y segundo semestre. Se trabajó en B-Learning. ¿Esto porque B-Learning? Estamos justo enfrente de la Cámara de Diputados. Entonces hubo momentos en que en el cambio de poder cerraron y no nos permitieron entrar. Entonces fue un pretexto perfecto para utilizar estas actividades en línea. Pero a la vez esto nos llevó a que estas 11 actividades no se pudieron concretar, terminar todas por la cuestión de tiempo, porque igualmente hubo reducción de clases, reducción de tiempo, pero los 100% de estudiantes participaron en el diagnóstico inicial y en la autoevaluación final. Se hizo una evaluación de impacto 360, en donde aquí está el objetivo, que era combatir el analfabetismo. El objetivo era valorar los avances alcanzados en esta implementación. Los instrumentos fueron cuestionarios, rúbricas, listas de cotejo, entrevistas y diarios de campo. Los informantes fueron los estudiantes y el docente tutor, que fui yo. Y la información fue percepción de desempeño, evidencias de productos y participación y apropiación tecnológica.
¿Qué indicadores pudimos obtener de éxito? Cualitativos, mayor confianza, lenguaje digital y autonomía. Ya saben enviar correos electrónicos. Se los juro que al inicio ellos enviaban un correo electrónico, pero no sabían, porque es lo clásico que en el asunto ponían todo el contenido y dejaban vacío el cuerpo del texto. No saludaban, no se despedían, no decían, no sabían adjuntar archivos. Entonces, justamente pudimos ver que mejoraron su lenguaje digital y cuantitativos, justamente estas metas superadas en comunicación y colaboración. Un área de oportunidad es el análisis crítico. Aún les cuesta un poquito esta cuestión del análisis crítico. Entonces, el 70% redacta y gestiona correos electrónicos, 65% usa bibliotecas ya digitales, Google Académicos, etcétera. Colaboración en línea, ya saben compartir proyectos, ya saben que pueden estar trabajando más de un usuario en un proyecto al mismo tiempo, cosa que no sabían. Y esta evaluación crítica, el 50% ya analiza fuentes, sabe buscar en más de una fuente y sabe distinguir fuentes correctas de fuentes que no son correctas. ¿Qué reflexión tuve a partir de este proceso? Las lecciones destacadas del proceso es que la adaptación fue clave para garantizar la pertinencia, sirvió este modelo Beer Learning, este modelo multimodal, me permitió esa flexibilidad, que las metodologías activas son una buena solución, lo que es ABP, Design Thinking, les enseñaron algo diferente a los que siempre se les enseña, que la tutoría, como se desarrolló esto durante la tutoría y fue más personalizado, fue en grupos reducidos, permitió ayudarlas en la permanencia y apropiarse de esas tecnologías. Y se consolidó una comunidad educativa más crítica, participativa y con mayor agencia digital, avanzando hacia un modelo más equitativo e incluyente, porque ellos también son rechazados en cuestión de tecnología. Áreas de oportunidad. Durante la intervención se identificaron las siguientes áreas de oportunidad. Cobertura limitada, porque fue en un plantel solamente y en un turno. La duración fue acotada por el mismo proyecto de la maestría. Las condiciones externas, cuando se iban a Beer Learning, era difícil poder que todos tuvieran acceso a internet y a dispositivos. La brecha docente, ¿por qué? Porque yo al querer platicarlo un poquito con otros compañeros para que lo pudieran replicar, muchos no conocían esto. Entonces aún había una brecha de desconocimiento de los propios docentes como para poder replicarlo. Y una cultura evaluativa incipiente. Apenas estamos cambiando de igual a otros docentes. Todavía, aunque estamos en un modelo diferente con evaluación diagnóstica, formativa y compañía, todavía siguen la resistencia al cambio y siguen creyendo evaluar con números, ¿no? ¿Qué futuras líneas de acción hay? Escalar este modelo a otros planteles en contextos similares como el GEMS, formar docentes para replicar el taller. Durante la intervención se vio y creció y se desarrolló la inteligencia artificial de forma exponencial, entonces hay que incorporar la inteligencia artificial a este enfoque crítico. Estrategias inclusivas también para apoyar a estudiantes con diferentes cuestiones, evaluar a largo plazo, no tan corto, y poder evaluarlo completa las 11 lecciones, y fortalecer esta cultura de mejora continua, una iteración para poder seguir mejorando siempre. Y pues bueno, las referencias que utilicé en este caso son estas para la presentación. En el extenso, dentro del anexo, también se encuentran todas las referencias que pude hacer. Y pues bueno, ese fue mi modelo de intervención que desarrollé en estos 4 semestres en la maestría. Finalmente, para concluir, quiero decirles que se logró el objetivo desde un análisis, desde un desarrollo, una implementación y una evaluación. La evaluación no fue el total, fue acotada, como bien lo mencioné, pero se logró el objetivo de esta intervención, el hecho de que sí hay cambios en los estudiantes, en su formación crítica, en su formación como ciudadanos digitales, y se desarrollaron habilidades que ellos no tenían anteriormente. Entonces, eso sí puedo comentarles. Además de que cada una de las UCAs, algo muy importante, agradecer a las maestras que estuvieron y los maestros que estuvieron conmigo, porque este proceso, este proyecto fue alimentándose, fue cambiando con cada una de las UCAs, que fueron muy pertinentes y fueron cambiando. Inclusive algo rápidamente que me acuerdo es que yo tenía muy eurocentrista todo mi proyecto, y cuando tuvimos las materias de cultura digital y estuvimos viendo de colonización, estuvimos viendo pedagogías del sur, cambié mucho, modifiqué mucho para justamente apropiar, y justamente tiene mucho que ver con la NEM, tiene mucho que ver con el modelo de la Rosario Castellanos, y pues bueno, con este nuevo modelo educativo que se está desarrollando. Y bueno, muchísimas gracias, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Héctor, un placer tu presentación. Ahora iniciaremos la ronda de retroalimentaciones, primero con la doctora Martina Ramírez. Adelante, doctora. Gracias, nuevamente buenas tardes. Bueno, pues como ya comentaba Héctor Miguel, pues tuve el gusto de acompañarle desde que inició en la maestría hasta ahora que está concluyendo, y he visto pues en este proceso mucho del desarrollo y de la madurez
académica que ha ido teniendo a lo largo de este trayecto de 2 años ya en MASGEM, cosa que pues de entrada pues para felicitarle, ¿no? En realidad pues lo que yo he notado del trabajo y bueno, ahorita ya que lo concluye, pues que hay una planificación meticulosa y una ejecución efectiva en cuanto a desde el planteamiento de la justificación, que es un tema pues muy relevante, ¿no? El buscar precisamente que los estudiantes del IEMS tengan acceso a competencias digitales, pues es indispensable para participar en el entorno en el que están y atender a esa brecha que se acentuó sobre todo en la pandemia, que es algo que pues desde que ingresa Héctor Miguel, pues también está viviendo este proceso, ¿no? De lo que se vivió pandemia y pospandemia, ¿no? Y bueno, el trabajo yo noto que sí tiene un diagnóstico exhaustivo, hace un diagnóstico mixto del plantel José Revueltas y evidencia a partir de ese diagnóstico cuáles son esas carencias significativas en cuanto a habilidades clave que se requieren para buscar información, para uso colaborativo de tecnologías, para el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, todos estos elementos pues le sientan las bases para proponer objetivos claros y medibles, que eso es algo que también yo destacaría del trabajo y coinciden también ahora que tuvimos la reunión con el equipo de comité asesor, que identificamos que metodológicamente pues atendió a muchas de las recomendaciones y en ese aspecto pues plantea objetivos claros y medibles y eso pues permite que el objetivo general pues le ayude a desarrollar esas competencias digitales críticas que pues, propone después en su propuesta de intervención, ¿no? En general, pues la metodología está bien fundamentada desde ese enfoque metodológico mixto y cualitativo, en donde el modelo instruccional ADI, que es el que pues fundamenta bueno, parte de toda la propuesta, pues sí está centrado en el estudiante y orientado al manejo del aprendizaje profundo, que también es algo que pues es importante como que rescatar de la propuesta, ¿no? Sesiones tanto presenciales como virtuales, V-Learning, por todo el contexto en el que este enfoque situado pues le ofrece, ¿no? Entonces también yo creo que aquí, Héctor, aprovechaste pues en parte el contexto mismo en el que te desarrollas y eso pues también fue un punto a favor para el desarrollo de la propuesta, ¿no? Y lo mismo que la evaluación integral crítica, ¿no? Desde un punto de vista de evaluación 360, pues da más elementos para hacer esa análisis, ¿no? Por lo tanto, pues los resultados que se obtienen, pues yo los identifico también pues son avances significativos y se encuentra pues información importante, ¿no? Para pues dar elementos sobre el pensamiento crítico, la conciencia ética, ¿no? Y el uso de todas las tecnologías precisamente que permite pues identificar la innovación y buscar que esta propuesta pues se pueda replicar, ¿no? Un modelo que pueda ser replicable y es algo que también en esta exposición pues se refuerza, ¿no? Cómo poder incluso ir capacitando a más docentes, pues replicando la propuesta, sobre todo cuando se nota que tiene un efecto positivo, ¿no? En el IEMS. Y pues todo esto yo creo que es importante que se reconozca y entre las áreas de oportunidad que ya también adelantaste un poco, ¿verdad? Pero pues sí hay varios desafíos a seguir trabajando y sobre todo pues si se sigue, ya sea que se replique o se siga trabajando esta línea, pues atender algunas cuestiones como este acceso, ya un poco lo planteabas, desigual a dispositivos, la conectividad misma, la alfabetización emergente en inteligencia artificial también, ¿no? Que pues ya vino para quedarse y hay que entrar a trabajarla también, que es algo que en algún momento también comentamos, ¿no? Que sí es importante pues rescatar y ver cómo desde aún las brechas que pueda haber, cómo poder seguir rescatando toda la alfabetización emergente en inteligencia artificial, sobre todo en el GEMS, que es el contexto en el que estás, ¿no? Y todo esto pues nos lleva también a buscar una visión sistemática y una articulación con las políticas institucionales, que también es algo que hay que identificar.
qué políticas institucionales hay en el propio IEMS para pues ver todos esos desafíos, ¿no? Cómo pues seguir trabajando, replicarlo o cómo incluir a la propia institución para que siga trabajando estos temas, ¿no? Porque pareciera que pues fue un esfuerzo individual y no, debería ser un esfuerzo más de carácter institucional y abarcar más cuestiones, ¿no? Y bueno, aunque el estudio en sí es predominantemente cualitativo, sí hay información que podría fortalecer la discusión de la replicabilidad si también se tienen ciertos datos, a lo mejor cuantitativos, del efecto que tiene esto, ¿no? Pero bueno, conforme se planteó, creo que pues el trabajo para mí tiene muchos aciertos, hay un rigor metodológico y un enfoque pues muy integral y los resultados que se obtienen en general son muy positivos. Entonces, pues yo creo que principalmente si a un área de oportunidad podría ser buscar esta escalabilidad y un abordaje de barreras más estructurales para trabajar en un sistema que sea un poco más amplio, que abarque a lo mejor un grupo mayor en el propio GEMS, pues esto daría elementos para pues replicarlo y seguir viendo sus efectos, ¿no? Para, sobre todo, desde cómo se está planteando la propuesta originalmente, ¿no? Bueno, de mi parte, pues nada más me resta felicitarte y creo que, que según lo último que comentaste, vas a seguir trabajando esta línea y pues gracias. De mi parte sería todo. Muy amable. Muchas gracias, doctora Martina. Ahora continuamos con los comentarios de la maestra Concepción. Adelante, maestra. Gracias, Isaura. Pues en efecto se percibe un trabajo cuidado, un trabajo referido a una problemática y se estabiliza bastante bien la metodología con el problema planteado y en gran medida se hace justicia a lo que es propiamente la intervención educativa. Yo prácticamente tengo una serie de observaciones que van más acotadas a hacerle plena justicia al ejercicio. Me parece que, no sé si por la falta de tiempo, porque esto daría a más tiempo de diálogo y de disertación, pero tanto en el documento escrito como en la exposición de ahorita, veo que queda relegado un poco la referencia inicial de lo multimodal y se llega al punto de hablar de blended learning. ¿Por qué no habituarnos a hablar de multimodalidad y dejar de lado el blended learning? Que finalmente el blender y en anglicismo es más el tema de capacitación. Realmente es un tema ya del pasado y ahorita acotado a la multimodalidad. Creo que le vendría bastante bien en el discurso que sus resultados estuvieran asociados a esta noción de multimodalidad, porque lo logra, la intervención lo logra. Cuando habla de sesiones concurrentes presenciales o no presenciales, cuando habla de haber diseñado estrategias de aprendizaje inclusive auténticas, dado el modelo institucional que se está formando el estudiante maestrante, me parece que daría mayor visibilidad y una potencialidad de impacto en otros escenarios, que su discurso se apegara más a la actualidad del discurso tanto pedagógico, tecnológico, y en el marco que se agradece también hacer mención al modelo educativo en el que ha sido formado en su maestría. Yo creo que es una intervención, finalmente es una intervención educativa, que también habría que hacerle justicia en los resultados como tales, ¿no? Y algo que particularmente me parece que hay que cuidar de no arriesgar en el discurso también es que se está hablando de competencias digitales críticas, que per se tienen una clasificación particular, que también veo alejadas en el discurso de las conclusiones y se confunde con el desarrollo únicamente del pensamiento crítico. Y si bien es cierto, estas tecnologías ayudan a ello, pero en realidad son más amplias, tienen una connotación más amplia
que inclusive lleva hacia la ciudadanía del usuario, hacia la generación de contenido, difusión de contenido, comportamiento ético, una serie de atribuciones que se logran a la hora de que el participante estudiante se ve implicado y verse implicado es tomar agencia del uso de las tecnologías, decidir cómo usarlas, decidir cómo aplicarlas y utilizarlas en beneficio de su cuidado personal, porque también las competencias digitales críticas tienen que ver con su cuidado personal. Entonces, creo que por ahí en el discurso de la presentación de resultados, le vendría bastante bien a este documento lucirlo, porque si no, se queda en un plano confuso de lo que realmente no fue, sino realmente fue otra cosa más valiosa, más, inclusive yo he venido leyendo recurrentemente que se habla de la pandemia, ojalá dejaran de hablar de la pandemia y hablaran más en el efecto contundente del impacto que está teniendo en el contexto del Instituto de Educación Media Superior e inclusive en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo en sí también nos busca para que nosotros hagamos algo en materia del uso de la tecnología y no lo veo mencionado en las referencias. Convendría a lo mejor en el momento de hacerse de los resultados, revisar un poco el Plan Nacional de Desarrollo y también los objetivos de desarrollo, que también los ODS son valiosos para este referente tan importante que se logra en los resultados. Reitero, me parece un trabajo muy redondo, ya lo ha replicado también la asesora en su intervención, pero sí me parece fundamental invitar y poner a su consideración de Héctor que rescate el punto multimodal, porque es la innovación, o sea, en sí el diseño, más allá del diseño instruccional ADI, porque es un diseño que inclusive el ADI tiene mucho que ver con el diseño de sistemas, de desarrollo de sistemas. Creo que lo que logra mayor auge en su proyecto es la intervención educativa, el impacto que haya tenido tanto en los estudiantes participantes, el ruido que haya, la disrupción que está generando con sus pares, que esa es una parte sumamente valiosa, que también hay que rescatarla. Y bueno, también referir a qué tocó hacer con los materiales, porque los materiales también son multimodales, o sea, la multimodalidad no solamente tiene que ver con la modalidad educativa, la multimodalidad tiene que ver con si es escolar o no es escolar, si es mixta o no es mixta, y además los lenguajes que se usan en los materiales didácticos, los lenguajes, los canales, si uso infografías, si uso videos, si uso audio, ahí también está implicado lo multimodal. Y también si los llevó a un escenario de aprendizaje auténtico en donde cobra lugar el aprendizaje, se vuelve un aprendizaje significativo, ahí también está lo multimodal si nos leen en el libro de hibridualidad. La hibridualidad tiene que ver con eso, la multimodalidad tiene que ver con eso, llevarlos a escenarios reales de aprendizaje. Cuando se habla de actividades auténticas, está directamente asociado a eso. Y por eso me parece muy meritorio que de voz de la asesora haya un reconocimiento al trabajo, qué valioso es, pero también me gustaría que hubiera un reconocimiento de la sociedad académica en general, porque este es un proyecto que impera como necesidad en el escenario educativo, en GEMS, que ha estado también con sus altibajos con la RIEMS y con que si somos o no somos RIEMS, inclusive RIEMS tiene una propuesta en 2008 de multimodalidades de formación. Ustedes, si revisan 2008 la RIEMS, van a darse cuenta que ya RIEMS en su momento fue innovadora en sus modelos de aprendizaje, que si no mal recuerdo fueron 8 o 9 modalidades que en su momento propuso en el Acuerdo 449, y me parece que eso es muy valioso también de rescatar como contexto. O sea, no es que esté tan mal la IEMS, es cómo hacer lucir lo que se tiene y cómo llevar a buen cauce esta intervención educativa que al rato, Héctor, en el doctorado, porque vas a seguir al doctorado, en el doctorado lo hagas lucir.
si llevas al doctorado esto como un antecedente, si llevas al doctorado tu valoración de impacto, porque esa evaluación 360 también requiere una valoración de impacto. Si bien es cierto, estás revisando con los actores que intervinieron, pero también convendría que cuando estés en el doctorado la traigas y digas, bueno, esto que sucedió durante un periodo determinado, ahora quiero ponderar en el tiempo cómo les fue a estas estudiantes, las habilidades con las herramientas computacionales y competencias digitales críticas que desarrollaron, cómo les está yendo en el tiempo que ya vas a estar en el doctorado. O sea, es un tema muy valioso a rescatar y reitero, ojalá y lo dejemos de referir solamente a la pandemia y lo hagamos lucir más con el efecto que tiene desde un plan nacional de desarrollo, con la vigencia que tiene el andar del estudiante de educación media superior. Por ahora me detengo aquí porque además es un tema sumamente apasionante. Es grato ver en tus resultados lo que tienes y me parece que es un tema necesario. Felicito a tu tutora, en particular a tu comité, y bueno, esperemos el examen, ¿no? Para que ya nos vayamos al doctorado. Muchas felicidades y gracias por la oportunidad de hacer este comentario que en todo momento busca enriquecer y sobre todo está abierto a que decidas qué tomar y qué no tomar. Muchas felicidades, un abrazo. Muchísimas gracias, las dos. Muchas gracias, maestra María. Bueno, ahora continuaremos. Felicidades, Héctor. Continuaremos con la siguiente estudiante, María del Pilar Córdoba Luna, que presenta su trabajo titulado Estrategias de investigación multimodal para el fortalecimiento de las habilidades digitales en estudiantes de primaria de la Ciudad de México. Adelante, Gracias. Pilar. Gracias. Buena tarde, voy a compartir. Y iniciaré esta exposición agradeciendo la oportunidad, sobre todo a las y los docentes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, por hacer y compartir las experiencias que tuvimos los integrantes de la maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión de Educación Multimodal a lo largo de estos 4 semestres. Principalmente, me voy a ubicar en el objetivo general de mi proyecto de investigación, que es implementar estrategias precisamente de intervención multimodal desarrolladas en ambientes de aprendizaje, circunscritos también en la multimodalidad, para fomentar el desarrollo de 3 competencias, habilidades en estudiantes de primaria alta que asisten al taller Creadoras Digitales durante el primer semestre de 2025. Sin embargo, más adelante puntualizaré esta última precisión o último acotación. Los objetivos específicos están atados a las etapas del proyecto de investigación. Primero, exploramos las habilidades digitales de los estudiantes de primaria alta, cómo vienen, qué utilizan, qué promueven entre sus comunicaciones o en su vida cotidiana. Realizamos una propuesta muy concreta sobre esa intervención a partir de estas 3 competencias y finalmente evaluamos esa intervención educativa no solo en conocimientos, sino también en aptitudes y actitudes del grupo que nos acompañó en este taller. La hipótesis que tengo es la aplicación de estrategias de intervención en ambientes de aprendizaje multimodal incrementará significativamente los niveles de desarrollo de 3 habilidades digitales de estudiantes de primaria alta que asisten al taller Creadoras Digitales en el periodo mencionado. Tengo un propósito de evaluación de impacto que responde a evaluación 360, que es precisamente evaluar los alcances y resultados del taller Creadoras Digitales. Con esto se persigue medir el proyecto y la contribución del mismo a la población, pero no solo esto, sino también sensibilizar y profundizar en el acercamiento de herramientas digitales para que los docentes puedan implementarlo directamente en sus grupos. Y empiezo desde el problema prototípico. Tengo 2 referencias importantes. Una es la Asociación de Internet MX. Ustedes están viendo bullets muy concretos sobre lo que resultó en el momento de cuando empecé a construir el proyecto de intervención. Era el 19º estudio de hábitos de usuarios de Internet en México.
durante 2023. Me voy a referir puntualmente al 50% de niñas, niños y adolescentes, tienen un dispositivo, ya sea celular o tableta. El más del 50% de los casos cuentan con 2 dispositivos, pero también menciono el 10% de los usuarios de Internet en ese momento rebasaba los 6 años, estaba entre los 6 y 11 años, y el 13.9% entre los 12 y 17. Y el 47% de los padres de familia encuestados en este instrumento no conocía o no utilizaba el control parental. Ustedes están viendo del lado derecho las principales actividades y tengo mayoritariamente lo que son la exploración de plataformas digitales, las redes sociales, el uso para escuchar música y también la visualización de materiales audiovisuales. Otro puntal u otro pilar de mi investigación en el problema prototípico es la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de información en los hogares, la ENDUTI, donde puntualizo 93.8 millones de personas usuarias de teléfono celular. Esto equivale al 79.2% de la población y el 37% es de 6 años o más, que también utilizan computadora. Sin embargo, comparado con el 2019, ha decrecido. Esto significa que hay más uso también de otros dispositivos o también ha incrementado, a pesar de que ya hay dispositivos cercanos a los menores, están también la población, el incremento de la población. Del lado derecho ustedes están viendo la proporción de edad y sexo entre 2019 y 2022, que fue cuando se recopiló esta información, y cómo ha ido en aumento también la participación de las personas usuarias en este ámbito. Para hablar del marco teórico conceptual, yo me voy a circunscribir en el marco europeo para la competencia digital de los educadores, el DICOMPU-EDU, que puntualmente tiene el desarrollo de esta competencia, que es la 6, dirigida específicamente a los y las estudiantes. Aquí describo las 3 competencias que estudié, que apliqué y que se describieron en el proyecto de intervención, que es la información y alfabetización mediática, la creación de contenido digital y el uso responsable de Internet. Dentro de estos están ustedes también observando a qué me refiero con la descripción de estas competencias. Por ejemplo, en información y alfabetización mediática está expresar las necesidades de información, localizar la información, comparar y evaluar de forma crítica la credibilidad, la fiabilidad, en la creación de contenidos, el crear precisamente, el elaborar los contenidos, las referencias, las fuentes, y en cuanto a seguridad, el garantizar precisamente el bienestar físico, psicológico, el capacitar a los estudiantes para poder gestionar y tener sensibilidad sobre los riesgos que implica el proporcionar datos personales o interactuar en sitios o páginas de alto riesgo. También dentro del marco conceptual está la Ley General de Educación, que menciona a las TICAD, que son las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, en estos puntuales artículos. El 18, que habla sobre la orientación integral en la formación mexicana dentro del CEN, el artículo 84 al 86, que menciona también que el Estado va a impartir y va a utilizar las TICAD para fortalecer los modelos pedagógicos de la enseñanza, la Agenda Digital Educativa, que también se menciona en la Ley General de Educación, que dirigirá los modelos, planes, programas de estudio, iniciativas, acciones y proyectos pedagógicos didácticos que permitan el aprovechamiento de las TICAD, así como el fortalecimiento de la educación a distancia mediante el aprovechamiento precisamente de las multiplataformas digitales y el uso de las TICAD. Sobre el marco contextual, este proyecto de intervención se realiza en Aprende MX. Puntualmente es un órgano de la Secretaría de Educación Pública que depende de la jefa o el jefe de oficina de la Secretaría y tiene estas atribuciones: proponer a la persona titular de la jefa de oficina o del jefe de oficina de la Secretaría de los planes, programas de estudios y proyectos precisamente donde pueden utilizarse las TICAD y mejorar en estos proyectos a partir del uso de la tecnología.
También implementar evaluaciones, programas, modelos, estrategias con el uso de las TICAD que tengan que ver precisamente en relación directa con los ejes rectores de la agenda digital. Y al respecto de mi proyecto, circunscribo y resalto el eje 2, que se refiere a la construcción de una cultura digital en el CEL, alfabetización, inclusión y ciudadanía digitales. Con respecto al programa de inclusión, al programa de cultura digital que se realiza en el Centro de Formación Aprende, forma parte de Aprende MX, ustedes están viendo que desde 1998, se implementan talleres para fomentar primero la cultura audiovisual, prioritariamente, pero a raíz de todos los eventos que ya conocemos y del avance tecnológico, también hay un amplio espectro para hacer ejercicios e intervenciones sobre uso de la tecnología. Tenemos diferentes talleres, me voy a puntualizar al de creadoras digitales, que nace precisamente en la pospandemia, cuando todavía no podíamos regresar a las aulas y mucho menos los infantes podían tener un acercamiento presencial a los talleres que nosotros dábamos a través del centro de formación. Entonces, este taller nació a distancia y nació puntualmente con motivo de conmemorar o hacer difusión de del Día Internacional de las Niñas en las TIC, donde el objetivo era la incursión y promover precisamente la participación de las mujeres en la tecnología. Entonces, en ese marco, en ese evento, se realizó este taller, como lo voy a describir más adelante, y fue el primer ejercicio que después detonó lo que es creadores digitales. Ustedes están viendo parte de mi metodología. Después de tener una curva de aprendizaje con creadoras digitales, este proyecto de intervención detonó que fuera, primero que nada, para ambos sexos, después que se ubicara en primaria alta, porque ahí teníamos ya un poco más de participación y sobre todo un área importante de oportunidad para promover el desarrollo de habilidades digitales, y se diseñó el taller en 3 etapas. Previo al taller, que se implementa un diagnóstico para ver cómo aplican estas competencias. En el taller, a partir de una transmisión vía Zoom, con un ejercicio precisamente de tipo profesional, o le decimos en el argot de televisión broadcast, donde una conductora, en este caso 2, daban puntualmente diferentes iniciativas, estrategias, actividades, materiales para tocar estas 3 competencias que describí anteriormente, y una etapa posterior al taller donde se evaluaba y se retroalimentaba todo lo que habíamos implementado dentro del taller. Características generales dentro de la metodología, se implementó ahorita tengo 2 grupos, porque se quedó en esa primera fase con las 3 competencias desarrolladas, de niñas y niños de entre 8 y 9 años, de cuarto de primaria, de 10 personas o 10 infantes por cada grupo. La sesión del taller fue implementada en modalidad a distancia. Todo el proyecto de intervención se circunscribió en esta modalidad y se atendieron 3 de las 5 competencias que describe el marco europeo de competencias digitales, ahí mencionadas. Posteriormente, tengo descrita la estrategia, el fomento de estas 3 competencias a partir del taller creadores digitales, la técnica, que es la implementación del servicio educativo, esta transmisión a través de la sala Zoom cerrado, la transmisión, hacer una transmisión, un tipo programa en vivo a partir de la infraestructura que tiene Aprende y el centro de formación. Y finalmente, la táctica. Tengo un formulario previo, tengo el mismo formulario que se aplica posteriormente para hacer contraste de conocimientos adquiridos, pero también tenemos los materiales integrados en un micrositio y también un formato de evaluación observable o de participación observable, donde personal del centro de formación podía estar registrando cómo se llevaba esta implementación. Finalmente, una encuesta de satisfacción para ver los elementos del taller.
están ustedes viendo el modelo de intervención propiamente, donde resumo lo que estoy narrando ahorita, cómo se diagnostica. Previo, mandamos el diagnóstico vía digital o vía PDF a la escuela, puntualmente con 10 reactivos, y después a partir de esos 10 reactivos se vieron las áreas de oportunidad, se diseñó el micrositio, se metieron los elementos necesarios, materiales, actividades, recursos de apoyo, y se implementó el taller. Y después o posteriormente también se hizo la evaluación del taller, se realizó la observación participante y se implementó la encuesta de satisfacción. El catálogo de recursos, tenemos, como les comento, la transmisión tipo programa de televisión con la intervención de conductoras, materiales, actividades. Se trató de hacer de una manera muy interactiva, por eso tenemos el micrositio donde los estudiantes podían realizar las actividades de manera directa y se podían interactuar a través de la participación con las conductoras. También tenemos materiales de apoyo, en la creación por ejemplo, de contenidos, o para esa competencia se realizó un tipo historieta, y además se incentivó la participación directa a través de otros mecanismos. Aquí los tengo, los instrumentos, por ejemplo, para la recolección de datos, donde vemos la observación participante y los formularios, además de un material donde podían ellos depositar su participación o hacer su ejercicio. Resultados. Literalmente, ellos están avanzando en la apreciación de los conceptos. Ya tenemos claramente ubicados qué es un navegador, para qué sirve. No se les hicieron preguntas generales, sino en su día a día se les pidió algo relacionado con lo que ellos sabían y manejaban, y de ahí se tomaron las evaluaciones. Entonces, ustedes están viendo cómo venía el diagnóstico y cómo venía la evidencia. Y por favor. Perdón que te interrumpa. No, gracias. Con los maestros, la observación participante fue impresionantemente asertiva, porque ellos pudieron también darse cuenta desde la implementación del taller cómo podían atender las necesidades de sus estudiantes. Finalmente, análisis y discusión. Nosotros tenemos que el modelo de proyecto de intervención es esta investigación-acción que promueve Elliot, puede ser altamente efectiva para este proyecto. Con relación al taller, la investigación-acción también permite realizar esta observación de cerca y el seguimiento del plan de ejecución, que también tiene técnicas a utilizar, como la observación participante que he recalcado. Desafíos. Los cambios, obviamente, gubernamentales afectaron mi desarrollo, por eso no terminé las 5, por eso no implementé en más proyectos, y quiero resaltar el problema favorable. Resulta que a raíz de la implementación de este ejercicio se abrieron puertas en las ferias, por ejemplo, internacionales del libro, donde había salas de computadoras y no sabíamos qué implementar o no sabían qué implementar, y nos invitaron con este taller y fue un evento favorable. Yo con esto termino y agradezco nuevamente su atención. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, por la presentación, felicidades. Comencemos con las participaciones, iniciando por la doctora Martina. Adelante, doctora. Gracias. Buenas tardes nuevamente, Pilar. Creo que ahorita con esta exposición se amplía mucho más lo que tuvimos originalmente de información con el resumen, porque en el resumen pues se hablaba más bien de un pilotaje, ¿no? Uh-huh. Y ahorita ya se está hablando de una propuesta, de un avance mucho mayor, ¿no? Entonces, dentro de lo que podría comentar igual con el desarrollo, identifico que pues el planteamiento del tema y el tema en sí es algo relevante. Es relevante lo que se está buscando con esta propuesta, y qué bueno que incluso en estas ferias ya los han invitado a participar con todo estos, supongo que porque han presentado algún avance
también o han divulgado algo de lo que están haciendo para que se los inviten y los vayan incluyendo en otros proyectos y eso pues qué bueno, ¿no? Felicidades por ello. En sí, identifico que en el resumen y en esto que se está exponiendo, pues sí hay rigor metodológico centrado en esta propuesta de investigación y acción, y que en todo caso nos faltaba identificar pues de manera más explícita algunos detalles de ese pilotaje que ahorita pues ya se ampliaron de alguna forma. Porque se habla de competencias digitales como parte del objetivo y se habla de desarrollar de 3 a 5 competencias. Y yo me preguntaba, bueno, de esas 3 a 5, ¿cuáles son esas competencias que quieren trabajar? Porque nada más se mencionaban como habilidades digitales básicas. Entonces, ya en resúmenes posteriores o en el mismo documento, que no lo leímos completo, ¿verdad? Supongo que ahí sí se especifican cuáles son esas 3 competencias digitales específicas a desarrollar. Entonces, si se especifica con mayor claridad, pues se tiene como más certeza de qué es lo que se va a abordar o qué se abordó en el taller, que ahorita como lo expones, pues creo que más o menos queda un poco más claro. Pero sí en el documento sí se hubiera sido interesante tener esa información para completar pues todo el panorama, ¿no? Porque en función a eso, pues ver qué abordaron en el taller y a qué nivel buscaban o qué alcances buscaban a partir del desarrollo de ese desarrollo de competencias o habilidades básicas, ¿no? Para especificar en la misma intervención cómo se iba a trabajar. Y en ese sentido, pues también el propio taller, pues marcar pues la planeación de actividades, los recursos, las herramientas digitales, pues desglosándonos esas actividades y el tipo de actividades como ejemplos, ¿verdad?, de las herramientas a utilizar. Sobre todo que utilizaron este taller de creadores digitales, ¿no?, que es el que señalabas como el sitio de aprendizaje que les sirvió para el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que no tuvimos en el resumen? Aclararnos esas competencias que se iban a trabajar, ¿no? Lo mismo los resultados preliminares del pilotaje, en este caso, pues hasta dónde se llegó con la aplicación del instrumento post-taller, ¿no? Para ver pues sus resultados y los avances, porque en el resumen como lo que nos faltó ahí que nos aclararan más esa parte, ¿no? Y bueno, también esas mejoras, ¿qué mejoras hubo a partir de que se trabajaron esas 3 competencias específicas digitales? Y a partir de eso, bueno, pues yo creo que en sí, pues es una buena práctica el trabajar con estos pilotajes para buscar, no sé cómo los estudiantes obtuvieron más aprendizajes, ¿no? Y para que también si se piensa trabajar o seguir trabajando ese tema, pues que se pueda enriquecer todo esto a partir de esta práctica de investigación-acción, ¿no? Cómo se va mejorando, qué cosas vieron positivas y qué cosas corregirían para desarrollar esas competencias que están planteando, ¿no? Y bueno, en cuanto a la evaluación, igual ver el objetivo que buscaban evaluar, saber pues la opinión de las figuras educativas que participaron en esa implementación de todo eso, ¿no? Cómo se llevó a cabo en las encuestas, en las entrevistas, en los grupos focales que ponen, qué observaciones preliminares tendrían sobre las percepciones al desarrollar esta intervención, ¿no? Y bueno, en general, pues lo que encuentran me parece que pues les va a permitir pues ampliar más su propuesta a nivel institucional o gubernamental incluso, ¿no? Porque toda la exposición que se hace pues es muy interesante para trabajar esta brecha digital en la educación primaria en México, ¿no? Y yo creo que eso pues es muy interesante, ¿no? Y qué bueno que ya han visto los efectos y que les han invitado a desarrollarlo en otros escenarios, ¿no? Pues de mi parte es todo. Me resta acá más que felicitarlos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Martina. Ahora seguiremos con la retro de la maestra Concepción. Adelante, maestra. Muchas gracias. Fíjate que a diferencia de la doctora Martina, a mí me quedan algunas dudas, me quedan unas dudas amplias.
porque infiero que tú laboras en Aprende y lo que nos estás reportando es una actividad de lo que haces en Aprende. Infiero que Aprende, inclusive según lo que he leído, Aprende ya no la adquiere, sino que desaparece y la integran a la SEP en general. Puedo estar equivocada, pero al punto que quiero llegar es que en todo lo que has argumentado como problema, que no lo encuentro, en todo lo que has determinado como argumentación de contexto, me parece que más bien tú lo utilizas como a modo de justificación del propio programa de creadores digitales, que cuando entramos al sitio está desactivado. Habría que ver si lo que tú vas a hacer es reportar si tú estás optando o has elegido la opción de titulación por tesis o estás eligiendo la opción de titulación de reporte de experiencia profesional, porque cambia, ¿sí? Cambia y tendría un sentido mayor lo que hasta ahora has platicado. Porque si es una tesis de maestría, cuidado. Cuidado porque yo, a diferencia, no encuentro un problema, no hallo una argumentación con respecto a un contexto real, hablas en plural, hablas del diagnóstico y te detuviste demasiado en el diagnóstico que hace la Asociación de Internet y los que hacen los demás, pero no hablaste de tu propio diagnóstico, no haces un abordaje desde la percepción tuya si estás en el rol de investigador. Si estás en el rol de informar con respecto a tu experiencia, que me parece muy valiosa, ahí sí el punto es fundamental. Si tu rol es generar un informe de actividad profesional y que con tu intervención profesional, hiciste un cambio, resignificaste la práctica, generaste un mejor uso de las herramientas, generaste una valoración importante del propio taller que a nivel nacional se da o se daba, creo que es más valioso. Pero aquí yo sí te pido que hagas una reflexión muy concienzuda con tu tutor de tesis o quien te está dirigiendo el trabajo terminal para que definan por dónde. Y te lo digo por conocimiento de causa. He leído hasta ahorita 2 materiales como parte de un comité y como titular de uno, otro más, en donde había esta confusión de querer creer, y es una confusión natural porque a lo mejor estamos muy ensimismados en la práctica cotidiana, ¿no? Y no nos damos cuenta que en lo que en realidad también es muy valioso y muy digno presentar resultados de una práctica profesional que además en la maestría está muy reconocido. Y otra cosa es que eso que hago lo quiera acomodar a modo de una tesis que además no termina de cuajar, seamos honestos. Porque el problema, reitero, yo no lo veo. De hecho, yo hice un taller intersemestral que así le llamé. ¿Y dónde está el problema? Porque muchos queremos abordar la tesis o queremos abordar todo lo que queremos abordar, pero no nos tomamos el tiempo concienzudo de analizar primero el contexto, de identificar esa problemática y eso que le llamamos en el modelo el incidente crítico, de cuál es esa problemática que a mí, deontológicamente, como profesional baja del pleonasmo, me hace sentir que tengo que resolver algo. O sea, ¿dónde está eso que me hizo sentir que yo tenía que intervenir para solventar una problemática? No lo veo reflejado en tu documento ahorita. Hasta ahora, medianamente lo dejas ver. Te felicito por la experiencia que has tenido profesional, por todo lo que nos has vertido, pero me parece que sí tienes que revisar y hacer un análisis. Yo sé que estás terminando tu segundo año, es muy valioso que nos lo digan. Yo te soy muy honesta, de pronto leía tu documento y dije, ¿será de aquí del país? Porque usas una expresión como primaria alta, que aquí no lo usamos primero, segundo, tercero, sexto grado. Me metí hasta la SED para ver si eso estaba usándose, a lo mejor técnicamente lo usan ustedes en la producción, tal vez, ¿sí? Y si así es, vendría bastante bien una nota al pie, ¿no? Esto se entiende así, por esto, por esto y por esto.
Por ahora, en el documento, como bien dijo la doctora Martina, hubo sí una referencia a materiales consultados, pero no así a lo que, válgase la expresión coloquial que yo siempre hablo, de esa carnita que está ahí, María del Pilar. Es un proyecto bastante lucidor, bastante bueno para darle esa connotación. Ahora, si lo que tú quieres rescatar es lo que sucedió y no sucedió cuando tú trabajaste con este proyecto en el año que lo hayas trabajado, o en el tiempo, en el lapso de tiempo natural que lo hayas trabajado, y quieres hacer un análisis del caso, o quieres hacer un análisis de la problemática real, ¿qué te diste cuenta que faltó? ¿Qué te diste cuenta que sobró? ¿Qué te diste cuenta que no venía bien? A lo mejor eso es lo valioso y lo rico de tu proyecto. Pero por ahora, y te lo digo de verdad, y como todos se los digo, lo digo con amplio respeto, me pareció que estabas platicándonos de lo que era el proyecto, de lo que hizo ser como proyecto, de dónde se tomaron los referentes, de quién nos ha dado el espaldarazo, y todo lo que ha sucedido, pero como proyecto de titulación me hace falta ver algo más. Eso es lo que de entrada yo señalo, y lo digo siempre con el respeto sincero al caso, y también yo estoy abierta a que platiquemos, si así lo decides, o platicar con tu comité, si así lo decidieras, que tampoco es obligatorio, pero aquí sí el tema es que definas para que entonces hagas lucir todo este trabajo que es muy valioso y lo determines puntualmente en el orden cronológico que va, pero sobre todo que establezcas perfectamente el problema, ese problema a evidenciar, porque lo que ahorita haces es hablar del contexto, ya lo dije, ¿no? El contexto mundial, de las competencias que dicen en Europa, y qué dicen de las competencias en el Plan Nacional de Desarrollo vigente 2025-2030, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dice la nueva escuela mexicana sobre leer y escribir? Ahí no habla mucho de tecnología, pero sí nos dice de leer y escribir y de lo bueno que le viene bien la tecnología al estudiante primaria. Eso, si tú lo entrelazas y lo determinas y le dices, a ver, esto que nos pide la política institucional sobre educación básica no existe, pero puede existir si yo aplico este proyecto que se detuvo, que no se detuvo, que trabajó y que fue muy exitoso, créeme que también es muy valioso que hables desde el punto de vista de tu experiencia profesional. Y eso se valoriza ampliamente, y seguramente vamos a aplaudir el día de tu examen profesional, porque vas a dejarlo lucir como ahora lo has hecho en esta explicación que hoy diste. Ese es mi comentario por ahora, y agradezco la oportunidad de así hacerlo, y te agradezco también pues este espacio para platicar, porque es una plática entre colegas. Gracias. Muchas gracias, maestra Montero. Bueno, gracias, Pilar, por tu presentación. Continuaremos con la siguiente estudiante, Lorena Deyanira Fragoso Farías, que presentará su trabajo titulado Planeación educativa en ambientes virtuales multimodales para la generación de aprendizajes significativos en la materia de ofimática con estudiantes de la Secundaria Técnica de la Ciudad de México. Adelante, Lorena. Hola, buenas tardes a todos. Primero una disculpa por mi cámara. Voy a empezar a compartir. No te preocupes. Ok, bien. Bueno, nuevamente, pues buenas tardes. Mi nombre es Lorena Fragoso y soy estudiante de segundo semestre de MASGEM, y pues hoy les presento mi proyecto titulado Planeación educativa en ambientes virtuales multimodales para la generación de aprendizajes significativos en la materia de ofimática con estudiantes de una secundaria técnica de la Ciudad de México. Bueno, en este trabajo parto del reconocimiento de que los ambientes virtuales multimodales representan una gran oportunidad para mejorar el aprendizaje en contextos donde pues el modelo tradicional ya no es suficiente. En la secundaria los estudiantes siguen aprendiendo de forma memorística, con poca relación entre los contenidos y su vida cotidiana. Bueno, la idea es que pues mediante la tecnología
y la integración de recursos digitales, pues podamos acercarnos más a sus intereses y realidades, así generando pues aprendizajes significativos y duraderos. Bueno, en cuanto a mi problema prototípico, pues es que pues la educación tradicional en secundarias técnicas de la Ciudad de México pues enfrenta varios desafíos como pues la falta de adaptación a contextos reales, pues aprendizajes memorísticos y un desinterés estudiantil. En la materia de ofimática, pues esto se agrava por la necesidad que hay de que los alumnos puedan desarrollar habilidades prácticas con ayuda de la tecnología. Es donde pues surge la pregunta, ¿cómo la planeación educativa en ambientes virtuales multimodales pues puede generar aprendizajes significativos, integrando TIC y recursos audiovisuales para motivar y consolidar conocimientos en los estudiantes? Bueno, en cuanto a mi incidente crítico, en la secundaria donde se desarrolla esta investigación, eh, pues ya se cuenta con ciertas tecnologías como computadoras, proyectores, acceso a Internet. Sin embargo, el problema es que no existe una planeación que realmente aproveche esos recursos, puesto que se usan de manera aislada, sin una intención didáctica clara. Por eso, pues es importante representar la forma en que planeamos nuestras clases para que la tecnología pues realmente contribuya al aprendizaje. Bueno, este proyecto pues tiene varias dimensiones de importancia. En cuanto en lo educativo, pues porque busca mejorar la calidad del aprendizaje, llevándolo de lo memorístico a lo práctico. En lo tecnológico, pues porque propone el uso estratégico de las TIC para generar igualdad de oportunidad y pues de acceso a recursos innovadores. En lo social, porque responde a la necesidad de que los estudiantes de secundaria pues desarrollen habilidades digitales. Y pues en lo metodológico, pues porque aporta una forma de analizar y pues evaluar estos ambientes virtuales desde una perspectiva cualitativa. Bueno, en cuanto al enfoque teórico, pues el sustento ahora sí que está sustentado por parte de algunos autores. Eh, primero, el primero enfatiza sobre el aprendizaje significativo y pues nos subraya que pues la importancia de relacionar conocimientos previos con nuevos contenidos en contextos relevantes. Los otros dos autores están enfocados a la multimodalidad y pues resaltan cómo los recursos audiovisuales y digitales pues nos pueden facilitar la representación diversificada del conocimiento. Y pues el último está enfocado a la planeación educativa, la cual pues va a enfatizar el diseño intencional de pues experiencias de aprendizaje, integrando objetivos, recursos y evaluación. Bueno, la pregunta general que me planteo es primero, pues, ¿cuál es la función de la planeación educativa en ambientes virtuales multimodales para la generación de aprendizajes significativos en la materia de ofimática con estudiantes de una secundaria técnica de la Ciudad de México? Y pues de ella, pues se derivan tres preguntas específicas. Pues primero, ¿cuáles son los efectos de la integración de conocimientos previos con nuevos conocimientos mediante el uso de TIC en la planeación educativa? En segundo, ¿cuál es el impacto del uso de recursos audiovisuales en la representación del aprendizaje significativo? Y en tercero, ¿qué determina la relevancia de las TIC en la generación de aprendizajes significativos en estudiantes de secundaria? Bueno, en cuanto a mi objetivo general,
es identificar la función de la planeación educativa en ambientes virtuales multimodales para la generación de aprendizajes significativos en la materia de ofimática con estudiantes de una secundaria técnica de la Ciudad de México. Los objetivos específicos, el primero es explorar los efectos de la integración de conocimientos previos con nuevos conocimientos mediante el uso de TIC en la planeación educativa. El segundo es identificar el impacto del uso de recursos audiovisuales en la representación del aprendizaje significativo. Y el tercero, determinar la relevancia de las TIC en la generación de aprendizajes significativos en estudiantes de secundaria. Bueno, mis supuestos de investigación es que pues la planeación educativa en ambientes virtuales multimodales pues cumple pues una función muy importante, la cual es la generación de aprendizajes significativos en la materia de ofimática en estudiantes de secundaria técnica de la Ciudad de México. La integración de conocimientos previos con conocimiento mediante el uso de las TIC en la planeación educativa pues va a favorecer la construcción de aprendizajes significativos. El uso de recursos audiovisuales en ambientes virtuales multimodales pues va a influir positivamente en la representación del aprendizaje significativo. Y pues bueno, las TIC pues van a tener un papel relevante y muy importante o esencial en la generación de aprendizajes significativos en estudiantes de secundaria. Bueno, en cuanto a la metodología, pues el enfoque es cualitativo porque me interesa comprender cómo viven y perciben los estudiantes y docentes pues estos procesos. Voy a aplicar entrevistas semiestructuradas, tanto a profesores como a alumnos, y analizaré planeaciones didácticas y pues algunos documentos curriculares. El análisis será de contenido, buscando patrones y temas comunes sobre cómo se implementan los recursos digitales y cómo influyen en el aprendizaje. Todo esto pues se realizará con criterios éticos claros, con consentimiento informado, confidencialidad y pues respeto por los participantes. Bueno, estas son algunas fuentes de consulta y pues para cerrar, pues esta investigación pues busca hacer una aportación realista y también útil para quienes trabajamos en educación, en este caso en una secundaria técnica. Y pues la idea pues es ofrecer estrategias para que la planeación educativa pues esté medida con la tecnología y pues también tenga sentido y pues esta pueda conectar con los alumnos y pues también transforme la forma en que pues aprenden. Y pues eso sería todo, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lorena, por la presentación. Comenzaremos con la ronda de comentarios, iniciando con la doctora Martina. Adelante, doctora. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. De hecho, en el resumen que nos entregaron, nos entregaste más bien, no venía la problematización. Y ahorita en esta presentación, pues, a la hora que vas exponiendo, pues ya tienes la respuesta a lo que te preguntas. Entonces, habría que ver si realmente hay una problematización ahí en esta investigación, porque pareciera que ya tienes las respuestas dentro de si es útil o no la planeación para los docentes, etcétera. Yo creo que habría que revisar muy bien esa consistencia que hay desde el título de tu investigación, el problema, tus objetivos y toda la metodología que se señala. Porque incluso en el mismo documento hablabas de que vas a usar el análisis del discurso y como análisis del discurso, como tipo de estudio, pues no se amplía, no se explica muy bien cómo es que se desarrollaría o aplicaría esa metodología particularmente, ¿no? Si van a analizar patrones lingüísticos, narrativas,
construcciones de significado, ¿qué de eso, de ese análisis de discurso se abordaría? E incluso si habría entrevistas o documentos, o sea, como que se requiere más información para fundamentarte de que va a ser cualitativo y que va a ser un análisis del discurso. Entonces sí es importante pues tener más contextualizado ese enfoque del análisis para ver, pues tener como más claridad tanto en el alcance como en el rigor que tendría el desarrollo del documento. Pero bueno, yo me regresaría primero a volver a revisar bien el problema, los objetivos, tus supuestos y tu propia metodología para ver si te sostienes en esta propuesta del análisis del discurso que planteabas en el resumen que nos entregaron, ¿no? Que nos entregaste. Incluso también faltó detallar la muestra y el contexto para las entrevistas, porque bueno, no se anotó pues cuántos docentes, cuántos estudiantes se entrevistarían, cuáles son los criterios para seleccionar a los estudiantes, y a los mismos docentes, ¿no? Los profesores de ofimática con respecto a experiencias en ambientes virtuales o estudiantes que han participado en clases con TICs. Entonces, todo eso pues daría más claridad y también metodológicamente te ayudaría como a explicar mejor cómo vas a desarrollar desde el diagnóstico tus resultados y si va a haber una intervención, cómo sería esa intervención. Entonces, todo esto nos permitiría como tener una caracterización incluso de la misma secundaria técnica, porque solamente se habla de la secundaria técnica, pero tampoco tenemos pues el perfil tecnológico, las características socioeconómicas de esos estudiantes, si es que son relevantes para la investigación que quieres hacer. Entonces, hay información que hay que, así que plantearla para tener con más claridad todo el contexto que se quiere plantear, ¿no? Y incluyendo en cuanto a los objetivos específicos que mencionas, el impacto de los recursos audiovisuales, la relevancia de las TICs, o sea, más elementos que pudieran darnos más información, ¿no? Porque si bien ese espacio del resumen, pues falta desglosarlo, ahorita en la exposición también como que nos falta ejemplos de esas herramientas digitales o tipos de recursos audiovisuales que podrían usarse más en la materia de ofimática para pues hacer la investigación más tangible o más concreta a un escenario específico, ¿no? En general, pues yo creo que requiere un poco más de revisión en cuanto al planteamiento teórico y también metodológico para que pues el estudio pues sea, ahora sí que tenga los efectos que requieres para desarrollar tu investigación con más datos, ¿no? Pues ese sería mi comentario. Igual, espero que te sirva para comentarlo también con tu asesor o tus comité asesor. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Martina. Continuamos con los comentarios de la maestra Concepción. Adelante, maestra. Gracias. Lorena, me parece que tienes un proyecto que va caminando en este periodo de tiempo de manera que puedes ajustarlo inicialmente con algunas consideraciones que puedas tomar de lo ya dicho por la doctora Martina. Yo lo que me atrevería a sugerirte es que revisaras un poquito más el estado del arte y particularmente te pudieras dar el espacio de revisar bibliografía a nivel nacional sobre lo que se ha escrito respecto a la educación multimodal. En el país hay muchas universidades que ya determinamos tener este referente y entre ellas está la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en donde está la doctora María Luisa Zorrilla. Ahí hay un ejercicio que ella hizo, lo puedes buscar en internet, lo vas a ubicar perfecto, en donde ella hace un esquema, un cuadro esquemático de lo que se entiende por modelos y modalidades
Y fíjate que hay que tener presente lo escolarizado, lo no escolarizado, lo mixto, y de ahí se derivan al menos más de 12 opciones de modalidades. Yo comentaba también cuando el primer compañero estuvo explicando que Héctor, el tema de la educación media superior, que también tuvo en su momento varios modelos y modalidades. Ahí sería muy valioso que te detuvieras, pero hay un punto fundamental que me parece que pudiera ser un poco tu hilo conductor de tu proyecto, porque me parece que es por donde tienes un poquito más claro, y me parece que también pudieras, te lo pongo a tu consideración, analizar que esta investigación pudiera ser una investigación aplicada. ¿Por qué? Porque estás observando un fenómeno en un contexto profesional, y que los resultados pudieran ser ocupados para mejorar eso que estás observando, inclusive pueden servir para la toma de decisiones. Con lo que has bocetado, también me parece que pudieras considerar el análisis fenomenológico de lo que acontece, porque el análisis fenomenológico echa mano de entrevistas semiestructuradas y a conveniencia, que es muy dado en este tema de la investigación, tú lo puedes argumentar, a conveniencia de tu población, tú puedes determinar una población inclusive no demasiado amplia, ¿no? Creo que con el tema, que con el universo que señalas en tu objetivo general, ya tienes ahí para dar y regalar sobre una investigación, porque los objetivos específicos me parece que pudieran dar lugar a otro tipo de investigaciones que también serían muy ricas, a reserva de lo que señales que esté vinculado a la planeación educativa. Y creo que pudieras atreverte a proponer, si es investigación aplicada, a proponer los rasgos que debe cumplir una planeación educativa didáctica en ambientes virtuales multimodales, porque no es lo mismo planear para presencialidad que planear para ambientes virtuales multimodales. Si bien es cierto el hecho educativo, muchas veces estamos discutiendo qué fue primero, si la comunicación o la educación. Si bien es cierto el hecho educativo per se es un hecho que comunica, si no, no pudiera ser, ¿no? En el ambiente virtual multimodal se enfatiza el rasgo de la comunicación, se enfatiza el rasgo de lo tecnológico, se enfatiza el rasgo de lo discursivo y de la mediación tanto didáctica como la mediación tecnológica. Ya con el tema de planear educativamente para ambientes virtuales multimodales, si esto es una tesis, ya tienes para dar y regalar. Realmente creo que los objetivos específicos pudieran ajustarse a qué rasgos comunicacionales, qué rasgos tecnológicos, o bien qué rasgos del aprendizaje significativo quieres tú rescatar en la planeación. Pero esto de explorar los efectos del conocimiento usando tecnologías, esto de determinar la relevancia de las tecnologías, me parece que ya son temas, reitero, que a lo mejor pudieras recuperar para tu tesis de doctorado. A mí me parece que tienes buen tiempo para reajustar, porque se vale el camino, y sobre todo infiero por tu exposición, que te agradezco, que fue muy clara, que tienes claro dónde está sucediendo, qué tienes que hacer y a dónde tienes que recurrir para recuperar todo aquello que pueda ser válido en tu investigación y por ende para la institución, y sobre todo porque haces énfasis en que vas a analizar documentos curriculares y planeaciones didácticas para identificar si hubo o no estrategias multimodales implementadas. Seguramente cuando revises la noción de multimodalidad vas a encontrar que no, seguramente, pero si tú quieres que eso sí se dé, entonces esa es tu propuesta, esa va a ser lo que detone y lleve el hilo conductor de tu proyecto. Por eso mi invitación, y lo pongo a tu amable consideración, de tu tutor o tutora, de tu comité, que revisen, que se puedan compenetrar ya sea en el tema de la planeación
o ya sea en el impacto de las tecnologías en el aprendizaje significativo, porque son dos cosas que tal vez se puedan complementar, pero ojo, en el tiempo es mucho para un año que todavía te queda y todo lo que tienes que hacer para implementar. Ahora, una cosa es la metodología, otra cosa es el método, otra cosa es la técnica y otra cosa son los instrumentos. Entonces, aquí en tu material creo que hace falta resaltarlos todos, pero en ese orden, porque saltas de la metodología o del tipo de investigación mixta a lo cualitativo y saltas a los instrumentos, a las técnicas, pero no hay una, no vas detonando una tras la de otra, sino nos brincamos a la hora de exponerlos. Y no es malo, estamos en un proceso de crecimiento, estamos en un proceso formativo y qué valioso que lo estés aprovechando y lo estés capitalizando para efecto de esta experiencia en el coloquio. No sé si antes ya habías presentado, pero felicidades, estuvo en la exposición, al menos estuvo clara. Si bien es cierto, hay áreas de oportunidad para el proyecto mismo, pero fue muy clara y eso se celebra en todo evento de esta categoría, ¿no? Por ahora, yo te agradezco infinitamente la oportunidad que me das de leerte, de comentar tu trabajo y aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Montero. Bien, bueno, muy bien, Lorena. Ahora seguiremos con la siguiente estudiante, que es Priscila Evelyn Rangel González, que presenta su trabajo titulado Intervención educativa para el desarrollo de habilidades de comunicación digital en personas adultas con discapacidad intelectual leve o moderada. Una evaluación 360 en la casita de San Ángel IAP. ¿Sí, Priscila? Sí, es correcto. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Priscila. Fuerte y claro se escucha. Gracias. Muchas gracias. Ok, bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Priscila, soy psicóloga y actualmente trabajo en la casita de San Ángel IAP. Como tal, soy una tallerista que trabaja de la mano con pedagogas para el desarrollo de talleres en la misma institución. Lo que les presento es un poco sobre mi intervención. Soy una investigadora que participa con una población y mi título se nombra Intervención Educativa para el Desarrollo de Habilidades de Comunicación Digital en personas con discapacidad intelectual leve o moderada y una evaluación 360 en la casita de San Ángel IAP. Como contexto, además de lo que he compartido en el resumen, pues me gustaría compartirles que la casita de San Ángel IAP es un centro de capacitación sociolaboral para personas adultas con discapacidad intelectual leve o moderada. Aquí me gustaría agregar que la discapacidad es una condición del desarrollo y cual implica limitaciones significativas en diferentes áreas, desde razonar, planificar, pensar, hasta habilidades de comunicación y autocuidado. Como tal, esta discapacidad intelectual aborda o integra a diferentes trastornos como el espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otros. ¿Por qué lo llevo aquí al coloquio? Porque es una diversidad de población la que nosotros atendemos. No solamente es un solo diagnóstico, no solamente es un chico con capacidades similares, sino es múltiples capacidades. Esta institución ha crecido, fue fundada en 1985 por un grupo de personas que al darse cuenta de la vulnerabilidad y falta de protección que viven las personas adultas, deciden crear una asociación civil. Como tal, la casita de San Ángel IAP siempre ha sido, hasta la pandemia, de manera presencial, ¿no? Se trabajaba con hoja, papel, pluma, no se llevaba a cabo el hecho de traer la institución las tecnologías hasta que llega la pandemia y pues a nosotros nos causó muchos problemas, ¿no? Porque nuestra población no estaba, hablo en pasado, capacitada para el uso y el uso adecuado de estas herramientas.
desafortunadamente vimos diversas barreras, pero también vimos oportunidades, ¿no? Oportunidades para poder digitalizar pues lo que nosotros llegábamos a trabajar de manera física a un entorno digital y pues nos hizo transformarnos y crear nuevas oportunidades. Como tal, me gustaría platicarles un poco sobre el objetivo de esta intervención, y la cual es evaluar la eficacia de estas herramientas digitales, ¿no?, implementadas en los talleres formativos, identificando las barreras y los desafíos en su uso, con el fin de desarrollar estrategias adaptativas que optimicen de manera continua el proceso de aprendizaje. Como tal, nuestra institución pues empezó a trabajar con las herramientas digitales, pero pues nos empezamos a dar cuenta que había chicos que a lo mejor necesitaban apoyo para poder prender la computadora o para poder irse directamente a la sesión virtual. Entonces, ya una vez que empezamos a caminar, yo como tallerista, pues me empecé a percatar de que qué tanto las herramientas nos hacen útiles o qué tanto nos entorpecen un poco, ¿no?, el proceso de capacitación. Eso como en un inicio, ¿no? Nuestra hipótesis, o bueno, mi hipótesis aquí planteada es que se espera que esta intervención sea una intervención educativa accesible, multimodal y participativa que favorezca la apropiación significativa de las herramientas digitales, fortaleciendo la autonomía y la inclusión digital, ¿no? Nosotros queríamos sí agregar las herramientas digitales, pero de la mano con nuestro propósito como institución, ¿no?, que es capacitarlos para que ellos sean inclusivos en empresas y que puedan desarrollar diferentes puestos de trabajo. En mi metodología hasta el momento es un diseño cualitativo, con investigación, acción participativa. Como tal, yo inicio aplicando un diagnóstico. Dentro de este diagnóstico, pues vi números alarmantes porque voy a brincar a la siguiente. Me empecé a dar cuenta que no todos tenían el manejo de una computadora en casa, ¿no?, o una computadora ya sea familiar. Y entre otros números alarmantes es que no todos contaban con un teléfono inteligente. Nuestra población va desde los 18 años en adelante y tenemos gente hasta de 59 años. Entonces, el que a lo mejor una persona de 50, 55, 60, con todo el contexto que ya les he comentado, pues los hace que un teléfono inteligente no esté a su alcance. Y otro dato alarmante que empecé a encontrar fue que no había recursos para poder adquirir un dispositivo, ¿no?, ya sea que en casa no contaban o ya sea que a lo mejor el mismo beneficiario, sus prioridades en cuanto a gastos no era comprarse a lo mejor un teléfono inteligente luego, ¿no? Entonces, una vez que apliqué este diagnóstico, me di cuenta que tenía que, una, limitar mi población, y dos, centrarme a qué tipo de herramientas digitales, ¿no? Porque, bueno, hoy en día hay un sinfín de herramientas, pero yo quería limitarme en mi población, por lo cual me regreso, decido hacerlo en un grupo de 6 personas, sin excluir el rango de edades, en una persona de 18 a 28, una persona de 29 a 39, etc. Y con este grupo ya irlos evaluando de manera significativa. Trabajo en mi siguiente fase, que es en la fase del diseño, y en la fase de diseño me doy cuenta que pues sí tenemos el uso de herramientas digitales, pero no están adaptadas a nuestra población, ¿no? Nuestra población necesitaba herramientas que fueran atractivas de manera visual y que tuviera esta parte de poder interactuar, ¿no?, el que sea dinámico. Entonces, pues bueno, se está trabajando para que el diseño de estos talleres formativos sea a través de material educativo, visual, auditivo, con videos, con infografías, con juegos, etcétera, etcétera.
En cuanto a esta evaluación 360 y de la mano con la implementación, pues se llevaron a cabo la elaboración de instrumentos tanto para beneficiarios, para saber cómo se sentían ellos con el uso de herramientas digitales, como a padres de familia, como a los talleristas, ¿no? Yo no soy la única tallerista, hay muchos más talleristas, y también a nosotros, ¿no? Como encargados de la institución y de brindar el acceso en la institución. Entonces se desarrollaron cuestionarios de observación directa y entrevistas semiestructuradas a tutores, y también esta parte para los alumnos de servicio social. Nosotros, al ser una institución de asistencia privada, nos ayudamos mucho de los alumnos de servicio social que lo hacen en nuestra institución. Y tenemos convenios con grandes universidades, UNAM, el Tecnológico de Monterrey, de la cual nosotros nos hemos empapado, ¿no? de su gran aportación en cuanto al uso de herramientas digitales. Ya hay chicos que llegan con unas ideas muy favorecedoras para nuestra población, y nosotros como tal nos encargamos de capacitarlos o sensibilizarlos de cierta manera para que conozcan nuestra población, y al mismo tiempo pues este instrumento se diseñó para que ellos pudieran de cierta forma evaluar a nuestros chicos, ¿no? Cómo participaron, cómo se sintieron, si creen que fue útil o no, qué tropiezos hubo durante la sesión, etcétera, etcétera. Me gustaría nada más complementar en la parte de metodología que con este grupo pequeño de 6 personas en los cuales nos vemos semanalmente, se han aplicado talleres para entrar a Gmail, para entrar a Google Meet, para crear formularios, y que de cierta manera estas sesiones que nosotros llegamos a tener con nuestros chicos se lleven a cabo en dado caso de que a lo mejor haya algún brote de algo. Nos ha pasado hasta cosas sanitarias, y ya podemos utilizar estas herramientas digitales, ¿no? Obviamente no está todo marcha bien, todo está perfecto, pero sí a través de esta intervención que está en proceso, nos hemos dado cuenta de que el que los padres de familia o tutores estén supervisando en casa las tareas, el que nosotros brindemos un material adecuado, el que tanto el chico de servicio social evalúe cómo se está llevando el uso de herramientas digitales, ha crecido exponencialmente en nuestra institución el uso de estas herramientas digitales, que era lo que yo, pues mi propósito, ¿no? de esta intervención, ver qué tanto a nosotros nos funciona y qué tanto a lo mejor no nos puede funcionar, ¿no? Por el tipo de población que tenemos. Hasta el momento, pues nuestros beneficiarios han adquirido confianza en estas sesiones virtuales. Como ya lo repito, existe el apoyo entre pares también. Solemos ponerlos en un salón de cómputo, que creo que me faltó mencionar. En nuestra institución había un salón de usos múltiples, pero no había un salón de uso de computación o de cómputo. Entonces, a partir igual de pandemia se creó, ya tenemos computadoras de escritorio, ya tenemos una red de internet, ya tenemos sillas, ya tenemos mesas, ya tenemos un proyector, y todo esto pues ha fortalecido el que las herramientas digitales entren, ¿no? A nuestra interactividad y ahora a nuestro uso diario. Como análisis y discusión, tengo que pues este modelo favorece mucho la accesibilidad. El acompañamiento personalizado es la clave para que se logre el éxito en esta intervención, al menos lo que tenemos hasta el momento. En cuanto al aprendizaje, pues se ha visto que el aprendizaje ha
ha sido significativo. No quiero como tal terminar mi intervención porque sigue en proceso, pero hasta el momento los resultados que yo y que mi equipo puede, bueno, mi equipo, hablo de mis compañeros de trabajo, es que las herramientas digitales están y a nosotros nos están funcionando. El problema que yo veía es de qué manera hacerlo evaluar o hacerlo útil para nosotros. Y bueno, como tal, mis conclusiones han llegado a que las personas con discapacidad intelectual, si se les brinda el apoyo adecuado, les es útil, ¿no? Nosotros como institución también llegamos a la idea de prestar computadoras portátiles a aquellos que a lo mejor no llegan a tener el uso en su casa, ¿no? Y que nosotros podamos tenerlo por donativos. Lo hacemos un préstamo, se le comunica tanto al padre o a la madre o al tutor y se lleva a cabo para que participe en la sesión programada. Y pues bueno, la voz de los beneficiarios y sus redes de apoyo han sido fundamentales para esta intervención. Creo que el que sea una evaluación 360 marca la diferencia entre a lo mejor si hubiera sido nada más la institución y beneficiarios, ¿no? Creo que ahí es muy corto nuestra visión, y el que nosotros lo hagamos de manera integral pues abre muchísimas puertas. Y pues nada, creo que es todo. Les agradezco mucho y estaré atenta a sus comentarios. Muchas gracias, Priscila, por tu presentación. Bueno, comenzaremos con la ronda de comentarios, iniciando con la doctora Martina. Adelante, doctora. Gracias. Buenas tardes, Priscila. Igual tu trabajo, igual que los de toda esta mesa del día de hoy, han sido muy interesantes, muy enriquecedores. Y entonces entiendo que si fuera opción para esta intervención para titularte fuera tu opción, sería por experiencia laboral, ¿no? Como comentas, es un trabajo que se hace con un equipo de trabajo, y no sé si estas 6 personas con las que trabajaste son en particular los 6 beneficiarios directamente trabajaste tú con ellos, o sea, independientemente que haya más información que comparten como grupo, como equipo, en este escenario laboral en donde estás, ¿no? Me imagino que va por ahí. Pero bueno, la intervención como la nombras, pues me parece, y todo lo que presentaste y nos entregaste, me parece que es sólido, que es pertinente, tiene un impacto importante en relación al tema de la inclusión social, y sobre todo esta inclusión digital en personas con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, pues interesante toda esta propuesta y cómo se está desarrollando. Nos faltó, no sé si igual en el documento ya en extenso está, las características de estos 6 beneficiarios, ¿no? ¿Qué características tienen para saber, pues, cómo se seleccionaron estos participantes, o si son porque comparten alguna característica en edad, en alguna habilidad, en el uso de TICs o en el tipo de discapacidad intelectual por la que están atravesando? Entonces, no sé si hay algo relacionado con esto, o si su categoría es leve o moderada dentro de su propio diagnóstico en lo individual, ¿no? Entonces, eso sería como algo que sería importante que, si no está, pues se incluya, para entender precisamente los resultados de todos lo que se está trabajando y tener como más datos de todo este contexto y los hallazgos relacionados con ellos, ¿no? Y lo mismo que los materiales que se emplearon, ¿no? Como que en la fase del diseño, cómo se elaboraron esos dispositivos, cómo el formato que se siguió, no sé, como ejemplos que no estuvieron ahí en el documento, ¿no? No sé si a lo mejor algún tipo de lenguaje o que se adaptó algo de acuerdo al usuario, ¿no? Qué adaptaciones se fueron utilizando. Y en ese sentido, pues ayudar en cómo se hizo el diseño de esa intervención, porque pues esto da más ideas para si se va a replicar o sigue haciendo esto con otros usuarios de los servicios que ofrecen, ¿no? En la institución donde estás.
Entonces, igual no sé si en cuanto a este grupo fue como tal grupo piloto o se sigue trabajando ahí dentro de la institución, y cómo estos hallazgos que tienen con este grupo pueden presentarlos a otros grupos con algún tipo de discapacidad, ya sea intelectual o de aprendizaje que en específico que se planteó, ¿no? Como para dar más datos de lo que se esperaría en cuanto a aprendizajes esperados. Y bueno, también la otra es, pues, cuál es la mediación pedagógica que se tuvo, y ampliar un poco más la descripción de las estrategias pedagógicas, ¿no? que se usaron para tener, pues, más datos sobre los apoyos visuales, los tiempos diferenciados, no sé, varios temas que a lo mejor, pues aquí en lo que se presentó no estaba, y que a lo mejor está en el documento en extenso, ¿no? Y bueno, todas las estrategias que ayudarían a fomentar la autonomía de estas sesiones semanales que se van planteando para los usuarios del servicio, ¿no? Entonces, pues más que otra cosa, yo identifico eso como lo que me saltó un poquito para el trabajo. Por lo demás, creo que pues como se está proponiendo y los alcances que se está teniendo, al ser un trabajo en equipo y que tiene pues muchos más usuarios, supongo que van a ir replicando con los demás los alcances que van teniendo en estas intervenciones que tienen, ¿no? Y pues no sé qué otra cosa específicamente, creo que sería, por lo demás siento que los objetivos que plantearon están claros, y van también en este enfoque cualitativo con un diseño de investigación, acción participativa, en donde pues hay más personas también que estarían desarrollando esa propuesta. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martina. Continuaremos con los comentarios de la maestra Montero. Adelante, maestra. Gracias, Isaura. Yo creo que es un proyecto que por ahora reporta cosas muy valiosas. Habría que esperar al reporte final, en donde ya tengas mayormente estructurado el resto de los resultados. Entiendo que es una intervención de investigación, acción participativa, y por ende los actores se vuelven los informantes y a la vez se vuelven los beneficiarios de la intervención per se. Eso es muy valioso resaltarlo en el proyecto. Me parece que, sin decirlo, usaste etnografía porque dijiste observamos, una guía de observación. Si así fue, sería muy valioso que la caracterizaras, que no la dejaras fuera, sino que la caracterizaras como un método. Es una investigación que, si bien es cierto, es un piloto, y entiendo que es una comunidad muy heterogénea, muy chiquita o muy diversa en momentos, dependiendo de la temporada en que los atiendan en este centro en el que participas. Creo que podría, si te lo pongo a tu amable consideración, también recuperar un poco de lo que es el aprendizaje de los adultos, ¿sí? Lo que es la andragogía. No aprenden igual los niños que los adultos. Ese es un punto crucial que también tendría que entrar en tu discusión. También, si no te has percatado, sería muy valioso que así lo hicieras y lo resaltaras. Estás haciendo un ejercicio de educación continua para todos y a lo largo de la vida, que esa es una connotación muy valiosa que está teniendo la educación continua desde hace más de 10 años, en contextos tanto internacionales como nacionales. Ya no es la famosa capacitación y tomo un curso y nada más porque lo necesito para el trabajo, no. Estás capacitando para todos. Cuando hablas de la heterogeneidad, estás hablando para todos, y la inclusividad estás hablando para todos, y para la vida, porque cuando caracterizas que ya pueden tomar fotografías, comunicarse por WhatsApp, participar en acciones virtuales, acompañadas o no acompañadas, me parece que ese es un tema bastante interesante. Creo que podrías
atender a lo que es muy cierto que señala la doctora Martina, que es caracterizar los actores para que no haya confusión a qué tipo de documento o qué tipo de opción de titulación estás generando. Si no tienes por qué mencionar a los que te ayudaron, pues no los menciones, ¿no? A lo mejor en toda investigación de otro tipo se tendrían que mencionar, pero para a lo mejor no hacer ruido, ponerlos como actores de qué tipo y caracterizarlos como al lugar que mejor convenga y que les dé justicia a su participación. Adentrarnos en el tema de los estudiantes de servicio social, ese es otro tema, inclusive si lo quieres hasta de otro tipo de investigación también. O sea, creo que no hay que invertir datos que nos hagan perder de vista y que nos puedan generar estas confusiones de las que ya habló la doctora Martina, y mejor encauzar el reporte a lo que fue la lógica de la intervención, enriquecer el reporte con aquellos referentes técnicos, metodológicos que por ahora a lo mejor no pusiste, pero que son necesarios para cuando haya la defensa, ¿no? Y que no haya vacíos, ¿no? Me parece que es muy importante eso. Y yo la verdad que te invito a que hagas de este proyecto un proyecto de doctorado, porque le vendría bien a nuestra universidad recibirte también en el doctorado, así como a todos los presentes que hoy estuvieron con sus materiales muy valiosos y que claramente los están compartiendo con nosotros con una singular pues compromiso y actividad de investigación y en muchos de los casos ya con resultados bastante valiosos, ¿no? Me parece que como tú bien dices, hasta el momento se registran qué tipo de avances significativos. Cuando estás diciendo significativos, ¿a qué te refieres? Habrá que poner ahí una aclaración del antes o del después, ¿no? Tú decías, me preocupé en el diagnóstico. Bueno, pues significativo con respecto al diagnóstico, ¿qué variación encuentras, ¿no? ¿Qué lógica de cosas distintas encuentras? Y creo que eso también le daría mayor claridad y realce al estudio. Me parece un ejercicio valioso. Te agradezco la claridad con que fue expuesto. Evidentemente, pues hay una serie de cositas a como hacemos en los bordados, ¿no? Ponerles así los detallitos para que quede y luzca lo que estás entregando. Y creo que en todos los casos ha sido un ejercicio muy valioso de mostrar el camino andado y sobre todo el compromiso con el hecho educativo y con los objetos que son motivo de sus investigaciones. Creo que eso también hay que reconocerlos a todos desde el principio hasta el final de las exposiciones. Pues Priscila, te felicito, es un proyecto muy relevante, muy necesario y ojalá lo puedas pues tropicalizar, le llamamos a algunos en educación a distancia, ya sabe Rosaura de qué estoy hablando, Isaura, perdón, cuando tropicalizamos algo, pero la verdad es que es un proyecto que también le vendría bien a niños, ¿no? En situación tal vez de calle, te puedo platicar una experiencia que tuve en la DGTIC hace muchos años atrás, pero me suena muy valioso en el tema de la inclusión. Habría que desarrollar un poquito más, ya cerrando mi intervención, lo de la inclusión, pero bueno, bastante claro. Gracias por la oportunidad de participar comentando sus trabajos. Muchas felicidades. Muchas gracias, maestra Montero. Bueno, con su participación vamos a cerrar la mesa, no sin antes agradecer a las y los estudiantes por las presentaciones, temas muy interesantes y la participación de los comentaristas, ¿no? A este octavo coloquio de investigación del posgrado de la Universidad de Rosario Castellanos. Sería importante señalarles que durante esta octava intervención se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas de diferentes, ¿no?, tipos, ¿no? Y están siendo retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones superiores, tanto nacionales como extranjeras, ¿no? Entonces, muchas gracias por sus intervenciones y por sus participaciones. Pues muy buenas noches. Me despido diciéndoles la siguiente frase: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.